Bienvenidos un día más al canal de Diario Motor. Imaginad la situación, te encuentras a tu vecino en el ascensor y te dice: me he comprado un Mercedes. ¿Y en qué piensas? Pues posiblemente pienses en una berlina elegante y rutera. Muy posiblemente piensas en un Mercedes clase C. Y es que el clase C lleva con nosotros ya 40 años, desde que se lanzase el W201 allá por los años 80. 6 generaciones después sigue manteniendo el mismo formato tradicional, pero en esta nueva generación estrena novedades muy importantes, como por ejemplo un interior que parece directamente sacado de un Mercedes clase S y por primera vez en su historia solo estará disponible con motores de 4 cilindros, versión AMG incluida. En esta toma de contacto vamos a conocerlo, vamos a probarlo, vamos a explorarlo un poquito más a fondo y vamos a ver si sigue teniendo la madera que necesita para ser una de las referencias del segmento. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Mercedes clase C nos sorprende por fuera. Es instantáneamente reconocible y sus proporciones son muy similares a las de su predecesor. Los lazos estéticos de familia también son poderosos, con un aspecto realmente cercano al de un Mercedes clase E. En la versión AMG Line que hemos probado, sus llantas son algo más grandes y su calandra algo más agresiva, pero es un coche de mirada incluso amable si lo comparamos con sus rivales más directos. Su diseño estilizado y orgánico no es casual. La berlina ha crecido 65 milímetros hasta los 4,75 metros y mantiene el coeficiente aerodinámico de solo 0,24 de su predecesor. Mercedes también vende el Mercedes clase C en versión familiar, llamada Estate. Tiene unas dimensiones exteriores idénticas a la berlina, pero un carácter bastante más práctico. De acuerdo, el exterior del Mercedes clase C es muy tradicional, pero su interior es una historia completamente diferente. Ya estáis viendo que tenemos un interior que parece el de un Mercedes clase S a escala, y al final es un interior muy futurista y con un empaque tecnológico que está varios enteros por encima del Audi A4 o el BMW Serie 3, que son sus rivales directos. Vamos a ir analizando paso por paso las cosas que tenéis que saber de este interior. En primer lugar, la ergonomía. Estamos en una berlina, vamos sentados bajos, vamos sentados cerca del suelo. Esto no es un todo camino, te guste o no, vas a ir sentado cerca del suelo. Tenemos un asiento que nos recoge muy bien el cuerpo, tenemos muy buenas posibilidades de regulación, tenemos un volante de gran tamaño y de tacto muy, pero que muy agradable, pero en mi opinión esta consola central es un poco ancha y yo con la rodilla pues toco bastante con la consola central. También es cierto que yo también soy relativamente ancho, ¿de acuerdo? Pero echo de menos que este panel lateral fuese de un plástico acolchado, es de plástico duro. Hablemos ahora de calidades. Este interior mejora bastante las calidades del Mercedes clase C de la anterior generación, pero en mi opinión aún sigue estando un paso por debajo del Audi A4 y del BMW Serie 3. Y os voy a contar por qué. Este interior tiene una selección de materiales en apariencia muy cuidada, pero aunque no lo creáis, no hay ni un solo plástico blando en él. Tenemos cuero, eso sí, en la parte superior del salpicadero, y tenemos esta moldura que parece de metal, pero es de plástico. Tenemos esta moldura que parece de fibra de carbono, pero es de imitación de fibra de carbono. Ahora bien, por suerte no es el inefable piano black, que tampoco me gusta. De serie, ojo, es de piano black, pero esta unidad opcionalmente lleva este símil de fibra de carbono que en mi opinión es mucho más sufrido, mucho más bonito y mucho más acertado. Como os decía, todo el resto es plástico duro. Allá donde toques es plástico duro. Excelentemente ajustado, sí, pero plástico duro. La única zona más blanda está en las puertas y es una zona relativamente forrada de una especie de símil de cuero. Tampoco es que sea un plástico gomoso. Aún así, esto no tiene por qué ser algo malo, pero me he encontrado ciertos crujiditos en según qué zonas y creo que hay detalles mejorables. Por ejemplo, fijaos en estos aireadores que crujen ligeramente. Tenemos también plástico negro brillante en los mandos del volante, que además no parecen demasiado sólidos. Y en definitiva, echo de menos que Mercedes hubiese invertido un punto más en lo que es trabajar la calidad aparente de este habitáculo. Confiemos en que lo puedan solucionar en los próximos años.
Tenemos que hablar también de tecnología, porque este es un coche extremadamente tecnológico. Tenemos una pantalla de 12,3 pulgadas. Para la instrumentación digital tenemos un fantástico head-up display, que no puede ser el head-up display de realidad aumentada del Mercedes Clase S, desafortunadamente, eso queda para el buque insignia. Y tenemos una pantalla de 11,9 pulgadas en posición vertical para el sistema de infoentretenimiento MBUX 2.0. Sí, al final la climatización prescinde de mandos físicos y los integra en esta pantalla. Es una pantalla muy chula, preciosa, con una visibilidad sensacional y creo que es uno de los mejores sistemas de infoentretenimiento del mercado. Pero tiene una cierta curva de aprendizaje, nos obliga a aprender un poquito para poder sacar al máximo partido de sus posibilidades. Ahora bien, puede no ser demasiado intuitivo de primeras, pero con el asistente de conversación MBUX tenemos muchísimas posibilidades. Las posibilidades del sistema MBUX 2.0 son enormes. Además del asistente por voz, podemos conectarnos a nuestra casa domotizada, ya que está integrado con dispositivos Smart Home de Bosch y Samsung. En un futuro podría llegar incluso la integración con Alexa o Google Home. Aunque poner las lavadoras del coche o comprobar si hay alguien en casa puede ser interesante, creemos que es más interesante la posibilidad de almacenar perfiles de usuario e identificarnos mediante una huella dactilar, reproducir canciones en streaming, consultar nuestra apretada agenda o hacer uso del car sharing entre particulares. Te guste o no, vas a estar muy conectado. Veamos ahora cómo se viaja en las plazas traseras de esta berlina. En primer lugar, lo que tenéis que ver es que hay que dejarse caer en el interior de este coche, además de que tenemos un marco que queda bastante bajo, por tanto hay que hacer un cierto contorsionismo para poder entrar. Antes de analizar el espacio, lo que tenéis que saber es que este Mercedes Clase C berlina crece casi 10 centímetros con respecto a su predecesor y su distancia entre ejes también crece. Por tanto, el espacio aquí detrás debería ser bastante mejor que en la generación anterior, que pecaba de unas plazas traseras que no eran ni demasiado cómodas ni demasiado grandes. Vamos a analizarlas. En primer lugar, tenéis que saber que este asiento está regulado para mi postura de conducción. Mido 1,83 m, soy ancho, ya lo sabéis. Tenemos 4 dedos más o menos para las rodillas y puedo meter los pies bastante bien por debajo del asiento. Ahora bien, aunque a nivel de hombros también voy bastante bien, ya estáis viendo que mi cabeza está literalmente apoyada en la moqueta del techo. Por tanto, una persona de más de 1,85 m aquí detrás no va a viajar demasiado cómodamente. Puede ser que sea porque esta unidad lleva el techo panorámico. Tendríamos que probarlo en una unidad que no lo llevase. Vamos a ver ahora la plaza central. Y en la plaza central lo que tenemos es un túnel central muy marcado, muy ancho y muy alto. Esta plaza central no es cómoda. Es una plaza para un niño o para situaciones un poco de emergencia. Porque al final el respaldo es muy duro, la cabeza literalmente la tengo que llevar un poco incluso agachada hacia adelante. Y este es un coche, en definitiva, para 4 personas, no para 5. Ya estáis viendo además las contorsiones que tengo que hacer para volver a esta plaza. En cuanto a amenidades para los ocupantes, tenemos un climatizador de 4 zonas con sus aireadores individuales, tenemos un pequeño huequecillo aquí debajo, pero echamos de menos unas tomas de carga USB. Aquí tenemos además un reposabrazos que, si bien no nos permite acceder en esta berlina al maletero, pues sí que nos permite tener 2 portabebidas. Como conclusiones, este coche sí ha mejorado en espacio para las plazas traseras, tenemos amenidades, pero siguen siendo más pequeñas que las de un Audi A4 o un BMW Serie 3. Vamos a ver qué pasa con el maletero. Y aunque el Mercedes Clase C haya crecido con respecto a su predecesor, tenemos un maletero de idénticas dimensiones, portón eléctrico y 455 litros de volumen. Como os decía, una cifra idéntica, pero ahora es un fondo completamente plano, sus formas son más regulares y además tenemos un cómodo pulsador electromecánico para poder abatir los asientos traseros, sin necesidad de tirar de ganchos o de hacerlo desde el interior del coche. No es el maletero más grande del mundo, para nada, pero si necesitáis más espacio en un coche como un Mercedes Clase C, pues para eso está la versión familiar, que tiene un maletero de 490 litros. Ahora sí, vamos a ponernos al volante.
Lo primero que tenéis que saber es que estamos probando un coche diésel y esto a día de hoy es prácticamente una noticia. Esto es un C200D con un motor diésel de 2 litros, 4 cilindros, microhibridado y 200 caballos. Es un motor que homologa un consumo de solamente 5,1 litros a los 100 kilómetros y en mi opinión es el motor que más casa con el carácter rutero y viajero de un coche como el Mercedes Clase C. La gama de motores convencionales del Mercedes Clase C está compuesta por unidades de 4 cilindros, motores de gasolina de hasta 258 caballos y motores diésel de hasta 265 caballos. Y una declaración de intenciones quizá es que la versión diésel más potente es de 265 caballos y es el motor más prestacional de la gama, al menos hasta que llegue la versión AMG, que será una versión enchufable con más de 500 caballos. Pero para eso faltan unos cuantos meses. Antes llegarán las versiones enchufables, que de nuevo habrá versiones enchufables de gasolina y versiones enchufables también diésel, con la peculiaridad de que tendrán una autonomía de más de 100 kilómetros, tendiendo el que quizás es el puente definitivo entre el coche térmico y el coche eléctrico. Hablando de impresiones de conducción puras y duras, lo cierto es que este es un coche que sigue siendo cómodo y sigue siendo muy rutero. Es un coche con un aislamiento sensacional y con un tacto de conducción, por tanto, bastante filtrado. Es cierto que el coche ha ganado en agilidad y es cierto que su batalla más larga nos da una mejor estabilidad longitudinal, especialmente en un tramo como este, bastante revirado y bastante ratonero. Pero lo cierto es que un BMW Serie 3 sigue siendo un coche más dinámico que este Mercedes Clase C, que incluso en su modo de conducción más agresivo sigue siendo un coche relativamente filtrado y relativamente blando. Tenemos una dirección que no nos habla, tenemos una suspensión que se inclina de forma ostensible en las curvas, incluso en el modo deportivo. Y esto, pues, en un coche como el BMW Serie 3 sería quizás algo a criticar, pero en un coche como el Mercedes Clase C, con un enfoque tan orientado a los viajes y a la comodidad del pasaje, pues lo cierto es que es incluso un aliciente en mi opinión. Además, este motor diésel de verdad es un prodigio de la eficiencia. Consume solamente 5,1 litros a los 100 kilómetros en el ciclo WLTP. Pero es que en esta prueba que hemos hecho, en la que no hemos mirado en absoluto por la eficiencia, jamás hemos subido de los 6 litros a los 100 kilómetros. Y en un escenario de lucha contra el cambio climático y lucha contra las emisiones de CO2, es una pena que los motores diésel estén desapareciendo, asociados a sistemas anticontaminación complejísimos y unas normativas anticontaminación que se los quieren quitar de en medio. Es una verdadera pena. Entre las novedades en seguridad activa del Mercedes Clase C está un airbag entre las plazas delanteras y también está el sistema Pre-Safe Impulse Side, un sistema que infla rápidamente el flanco del asiento para alejar nuestro cuerpo de la puerta, si es que detecta un impacto lateral inminente. Otra asistencia realmente interesante son los faros LED matriciales, llamados Digital Light. Son idénticos a los del Mercedes Clase S. Cada faro tiene una resolución de 1,3 millones de píxeles, y no se queda en una simple iluminación adaptativa. Es capaz de proyectar sobre el asfalto avisos, formas, animaciones y señales, tanto para nosotros como para otros usuarios de la vía. Aún está pendiente de tramitación administrativa a nivel europeo. Es ya momento de terminar nuestra toma de contacto con el Mercedes Clase C, un coche que nos ha demostrado que sigue manteniendo la personalidad que le ha hecho famoso. Sigue siendo un coche rutero, elegante y con un tacto de conducción cómodo. Pero eso sí, su nueva plataforma nos permite más alegrías dinámicas al volante. Y de acuerdo, sí, solamente tiene motores de 4 cilindros, pero esos motores de 4 cilindros en un futuro incluso darán pie a una versión AMG de más de 500 caballos, además de versiones enchufables con más de 100 kilómetros de autonomía. Pero eso es momento de otra prueba. En cuanto a cosas a mejorar, nos quedamos sobre todo con una calidad interior que podría haber sido algo mejor y sobre todo con un espacio en las plazas traseras que es inferior al de sus rivales directos. Ahora bien, una de cal y una de arena. Es un coche con un prodigio tecnológico en su interior, el mejor sistema de infoentretenimiento probablemente del mercado y asistencias a la conducción que antes estaban solamente reservados a coches de una categoría muy superior. Por tanto, diría que el Mercedes Clase C sigue dando la talla. En cuanto a precios, el Mercedes Clase C
La versión C180 de gasolina en carrocería de 4 puertas empieza en 45.400 euros, pero si queréis una versión familiar tendréis que pagar un sobrecoste de aproximadamente 1.600 euros según versiones. Sin más, nos despedimos, esperamos que hayáis disfrutado de esta prueba y nos vemos en otro vídeo de Diario Motor. ¡Hasta pronto!